Este domingo, cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para participar en una consulta popular y referendo convocado por el gobierno de Daniel Noboa, que propuso 11 preguntas. El principal eje de esta consulta es el combate al crimen organizado. El gobierno busca dar, por ejemplo, luz verde a la extradición de ecuatorianos y aumentar las penas por delitos del crimen organizado para enfrentar la crisis de inseguridad que azota a Ecuador. También se incluyeron 2 preguntas del ámbito económico, el trabajo por horas y el arbitraje internacional con empresas privadas. Nuestra cadena aliada Teleamazonas preparó un informe sobre la cronología de la consulta popular de este domingo. En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo. En 17 meses hay que tomar acciones concretas y ser eficiente y rápido. Por eso, elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una asamblea constituyente que se demoraría una eternidad. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Así, Daniel Noboa, previo a convertirse en el primer mandatario de la nación, anunciaba ya sus intenciones de llevar a cabo una consulta popular. Los temas parecía tenerlos claros. Sin embargo, una vez en el gobierno, fueron semanas de inquietud sin conocer el contenido de las preguntas que plantearía. A finales de esta semana ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta. Formas a la función judicial, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos, ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. Fue apenas la noche del 2 de marzo cuando el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional 11 preguntas, cuyo principal objetivo giraba en torno a la seguridad. Sin embargo, ese paquete recibió fuertes críticas desde varios sectores. Se cuestionó el costo de una consulta que, a decir de muchos, era inútil e inoficiosa. No importa qué conteste la gente, el presidente igual puede presentar los proyectos de ley. Me parece que fue una novatada impresionante. Esos cuestionamientos hicieron que 5 días después el gobierno presente un nuevo paquete de preguntas. En esta ocasión fueron 9. Esa crítica de que habían preguntas sin sustento, que no eran fuertes, creo que con este segundo envío quedan invalidadas. Finalmente, esta indecisión obligó a la Corte Constitucional a tratar por separadas las preguntas. Fueron en total 3 jueces los que tuvieron en sus manos la decisión de definir la constitucionalidad y la vía de las interrogantes. El 26 de enero, los altos magistrados dieron paso a 10 de las 20 preguntas que había planteado el presidente Noboa, y a ellas se sumó una de reforma parcial que había sido impulsada por el expresidente Guillermo Lasso y aprobada por la Asamblea Nacional. El primer mandatario convocó a las elecciones. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Pero aquí, un nuevo tropezón. El Consejo Nacional Electoral denunció la falta de recursos y puso a pender de un hilo la realización del proceso electoral. Han tomado ustedes $10 millones de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral. Así es la colaboración del Consejo Electoral. La Madre Teresa de Calcuta. Sí, es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento, finanzas no tiene dinero. Este proceso electoral se está organizando al fío. Prácticamente. Estamos en una situación complicada del país. Aunque al fío, el proceso siguió su curso y hoy estamos ya a días de acudir a las urnas para pronunciarnos sobre 11 interrogantes que van desde seguridad, arbitraje internacional e incluso trabajo por horas. Pero esta consulta está destinada a ser solo un instrumento para medir la popularidad del presidente, ¿o en realidad los ecuatorianos estamos preparados para votar de manera informada? Y por supuesto, Enrique Televidentes, este tema hay que analizarlo, por eso saludamos en primera instancia a Óscar Ayerbe, él es exministro del gobierno de Ecuador, abogado, analista político y fundador del colectivo ciudadano Defiende tu Voto. Bienvenido a La Mañana. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludamos también a Rómulo Salazar, doctor en jurisprudencia, analista político, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular. Bienvenido, señor Rómulo.
Aló, buen día, sí, a la orden, mucho gusto. Gracias. Bueno, la idea es poder hacer un debate, así que les quiero decir que pueden con toda libertad, después de que sea con respeto y en medio de escucharnos, pues se pueden interpelar si así lo consideran. Pero creo que voy a empezar preguntándole al exministro Ayerbe sobre esta iniciativa, sobre el presidente Daniel Noboa, que ya había hecho este anuncio desde su campaña, y se juega entonces en gran medida su capital político en esta jornada electoral, consulta y referendo del domingo. ¿Realmente esto va a medir ese capital o definitivamente va a funcionar para poder hacer unas reformas estructurales que necesita el Ecuador? Efectivamente, uno de las aristas de esta convocatoria consulta popular y también de referéndum tiene relación a el escenario político del 2025 en virtud de que el presidente Noboa quiere la reelección. Pero, sin embargo, hay que ver la otra arista. También es necesario hacer algunas reformas constitucionales y legales, ya que está aprobado por la Corte Constitucional, y serán entonces los ciudadanos que tengan un rol protagónico, pregunta por pregunta. Yo públicamente he manifestado mi respaldo a 9 de las 11 preguntas y por lo tanto espero que los ciudadanos del país hagan lo mismo, es decir, analicen en profundidad, pregunta por pregunta y respondan sí o no como respuesta ciudadana al país y al futuro de su destino. Rómulo, vamos a empezar entonces con este sentido. De pronto hay voces que señalan que es una propaganda y que todo está enfocado al tema de reelección. ¿Usted lo ve en ese sentido? Bueno, yo entiendo que estamos viviendo una situación muy difícil en el país, en realidad con una cantidad de problemas diversos, muy graves, muy profundos, que no han recibido ningún lineamiento, ninguna propuesta concreta, franca, para que el pueblo sepa para dónde va este gobierno. De tal manera que a un problema se suma otro y luego se suma otro. Y en definitiva, tras la inseguridad, tenemos el problema ahora del invierno, digamos, de la falta de lluvias en los lugares donde se acumulan las perspectivas de energía. Y tenemos adicionalmente problemas de corrupción en la función judicial y en definitiva, de una ausencia de propuesta y de saber a dónde vamos. Y por último, entonces se ha hablado de una consulta como la que se estaba mencionando, que no se refiere a problemas sustantivos del país y que bien podrían haber sido resueltos en la Asamblea Nacional sin hacer ni invertir tiempo ni tampoco invertir cuantiosas sumas de dinero como las que este rato son 60 millones de dólares que tienen que invertirse, que ni siquiera los tiene el Ministerio de Finanzas y que ha llevado a que el Consejo Electoral disponga indebidamente e ilegalmente recursos que tiene en el Consejo Electoral en una tarea, una actividad que no le corresponde, que incluso podría constituir un manejo, por lo menos diría yo, un manejo indebido de recursos financieros. Entonces, es decir, estamos queriendo salir del desorden profundizándonos en el mismo desorden. Así que lo que tendríamos por delante, y ya para mañana, una consulta popular que en definitiva no tiene presencia de aspiraciones, de esperanzas ni de seguridad alguna. Por el contrario, de lo que podemos advertir es que se trata de llevar el país a una nueva óptica, pero en función y en favor de las empresas transnacionales y no de los intereses del país. Entonces, realmente, en esas condiciones no toca hacer más que decidir. ¿Estamos en contra o estamos a favor? En contra, como debe ser, dadas las condiciones que tenemos en esta consulta, pues sí, tenemos un conjunto de preguntas que no tenemos por qué, no debería habérsenos las hecho siquiera, sino emprender en otro tipo de soluciones. Ya veremos qué dicen los ciudadanos de Ecuador. Exministro, quiero aprovechar. ¿Qué decir a lo que dice el señor Rómulo? Es decir, hablemos de esas situaciones con las que usted está de acuerdo y algunos ecuatorianos, sobre todo en el tema de seguridad, porque hay que decir, hay que hacer algo urgente en el tema de seguridad. Nada más
por mencionar una cifra, 8.000 muertes solo en el 2023, sin contar con la crisis carcelaria. Hablemos de esa medida que va a preguntar en el referendo una reforma para empoderar más a las Fuerzas Armadas, que puedan tener más seguridad y apoyar a la policía en lo urbano, también que puedan incluso ingresar a las cárceles. Ya sabemos la situación carcelaria del Ecuador, las muertes, etcétera. Y por el otro lado, la extradición. Hablemos de esas propuestas y de esas preguntas que se van a hacer. Todo el país y el mundo sabe que el domingo vamos a tener, por un lado, un referéndum, es decir, un cambio constitucional. Eso no se puede hacer en la Asamblea Nacional. Y efectivamente ahí hay 5 preguntas específicas que tienen relación, las 2 vinculadas específicamente con las Fuerzas Armadas y su capacidad para poder permanecer en el tiempo sin restricción alguna en soluciones internas del país conjuntamente con la Policía Nacional y fundamentalmente en el combate al crimen organizado, y por tanto esas preguntas son absolutamente importantes. También debemos nosotros exigir un cambio constitucional relacionado al tema de la justicia. Se está proponiendo la creación de jefaturas especializadas en materia constitucional en virtud del abuso que se venía dando durante años en la manipulación de jueces de primer nivel que, vinculados al narcotráfico, permitían que narcodelincuentes y narcopolíticos tengan beneficios inesperados en asuntos de justicia vía recursos de protección. Y también la extradición, a mí me parece que es uno de los temas centrales de esta convocatoria. Y estas 3 son las que yo, por ejemplo, estoy apoyando. No voy a apoyar al tema de la aceptación de los procesos de arbitraje internacionales, donde todos sabemos los poderosísimos intereses transnacionales que tienen recursos ilimitados, más que el presupuesto general del Estado o incluso del PIB del Ecuador, de tal manera que esa es una pregunta. Y la segunda que yo voy a votar no, es en el tema del trabajo laboral por horas, y por lo tanto ahí hay una clara definición del caso de Óscar Ayerbe, que está dilucidando pregunta por pregunta en respuesta, reconociendo también que existe un entorno político, que existen requerimientos y necesidades individuales del presidente Noboa, que esta consulta, si fracasa, su posibilidad de reelección no será posible, y por lo tanto sí hay el componente del interés político electoral del presidente Noboa. Ahí está, Óscar Ayerbe nos da cuáles son sus 2 votos por el no de las 11. Señor Rómulo, usted todas son el no. ¿No ve positivo, por ejemplo, esto que está enfocado en la seguridad, extinción de dominio, extradiciones? Vamos a atacar los dineros, porque ya se hizo de todo, estados de excepción consecutivos, y no les quitan operatividad, al parecer, en las prisiones. Bueno, yo entiendo que, como dije hace un momento, las preguntas que se plantean, la consulta que se plantea realmente no tiene fundamento, ¿no? Y si mencionamos, por ejemplo, la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país junto a la policía, o ya casi en lugar de la policía, porque prácticamente la policía ya no aparece, solo aparecen las Fuerzas Armadas, bueno, estaríamos en presencia de una transgresión de los reales objetivos por las cuales se creó y había venido desenvolviendo esas Fuerzas Armadas, que son la seguridad del país en cuanto a sus territorios, en cuanto a sus fronteras. Pero desde cuando las Fuerzas Armadas fueron alejadas de las fronteras, de sus puestos en las fronteras, obviamente se ha dado lugar a que entre por ahí, en esas condiciones, el narcotráfico sin que sea enfrentado en el lugar donde debe ser. Y ahora con las Fuerzas Armadas se las quiere en cambio enfrentar dentro de las ciudades, haciendo las veces de la policía. Es decir, ¿qué va a ocurrir?
en esas condiciones. El país está este rato inundado de narcotráfico y las Fuerzas Armadas, que debieron haberlo impedido, por lo menos en lo fundamental, en las fronteras, ahora ya no podrá desenvolverse dentro de la ciudad, porque no es esa su función, no está preparado para eso, y además la lucha contra el narcotráfico es un problema en el que debe funcionar la inteligencia policial. Pero es una inteligencia policial que no funciona, a tal punto que hasta este rato, durante el gobierno del señor Noboa, por ejemplo, no se ha capturado un solo narco poderoso, ningún dueño empresario del narcotráfico, ninguno ha caído. Incluso algunos que pudieron haber sido llevados y juzgados en esas condiciones han sido ignorados por la Fiscalía General del Estado con la intervención en unas ocasiones del Ejecutivo o con el apoyo del Ejecutivo en otras. Entonces no está realmente cumpliéndose en nada la atención de la seguridad del país cuando movilizamos las Fuerzas Armadas de una actividad a otra. Exministro, porque no la tiene donde debe estar. Exministro, ayer y a los dos los voy a sacar de solo lo de la consulta para hablar de situaciones generales en Ecuador. Hablemos de esas decisiones recientes que ha tomado el presidente Daniel Noboa respecto a esa crisis energética que está enfrentando el Ecuador. Esa decisión de parar durante 2 días, ¿cómo la analizan? ¿Qué tantas pérdidas puede ocasionar esto? Si es técnica, si es tomada con bases técnicas o es una decisión ahí desesperada como para que se vea que está tomando acciones. ¿Cómo analizarlo, exministro Ayerbe? Yo lo veo realmente de una manera muy, muy crítica las decisiones tomadas por el presidente Noboa, más aún cuando la justificación que él da al país y al mundo es que él está en un entorno de un verdadero sabotaje y tiene inculpaciones de personas al interior de su propio gobierno al más alto nivel en el sector energético y ha inculpado a otros actores que vinculados al correísmo presuponen tomaron acciones para un objetivo clarísimo, boicotear de alguna manera el escenario electoral de la consulta del próximo domingo y por tanto esa afectación. La decisión de 2 días de asueto a todos los funcionarios públicos y de afectación a los privados es tan dramática porque tenían la certeza de que el día domingo y lunes sin luz la afectación a las elecciones sería de un cuestionamiento a tal nivel que correría en riesgo el proceso, ya no de las preguntas, sino de los resultados que implicaría su posibilidad de reelección y por lo tanto el país tendrá luz el domingo todo el día y el lunes, que será necesario para contabilizar el resultado de las elecciones. Yo presenté el día martes, Defiende tu voto, al Contralor General del Estado una denuncia plena cuestionando la utilización de un sistema informático denominado Certero a una empresa sello que tiene relación con el manejo del blockchain. Durante 1 año hemos hecho investigaciones profundas sobre el sistema informático del Consejo Nacional Electoral y hemos descubierto con certeza. Emitimos ya un documento de 162 hojas, le entregamos al Contralor General del Estado y el día de hoy vamos a entregar al propio Consejo Nacional Electoral para que de manera transparente se sepa que el sistema es vulnerable, que no tiene las posibilidades reales de garantizar que tanto el hash, que es la cadena que vincula los unos archivos con los otros y secuencialmente garantice inmutabilidad y transparencia, están en gravísimo riesgo y más aún que los ciudadanos, los políticos, los partidos y en general las personas fuera del CNE no tenemos ninguna capacidad de acceso a oficial público como debería ser para garantizar transparencia. Allí está el punto, justo señor Ayerbe. Rómulo, ¿cómo ve usted el tema de la energía? Noboa dice que es un sabotaje a este ejercicio, incluso lo de el conflicto con México, que hay presiones internacionales también en este sentido. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a mí me parece que el gobierno está buscando justificativos para su ineficiencia por un lado y para imponer por otro
una visión completamente diferente, como es la visión neoliberal sobre el país, en donde realmente lo que se trata es de entregar los recursos naturales del país, la capacidad de producción del país a esas empresas transnacionales, mientras se le distrae la atención a la gente manejando un problema que debió ser resuelto y pudo haber sido resuelto hace mucho, desde el principio que llegó el presidente Noboa al gobierno, porque desde un principio ya él pudo conocer que habían problemas con el aprovisionamiento de recursos para producir la energía y que hacía falta darle mantenimiento, y un mantenimiento muy intenso, muy variado, muy diverso, pero que había que hacerlo, justamente porque los dos gobiernos anteriores lo habían descuidado completamente la atención de esos servicios, de esta tecnología, porque ya vienen empeñados en entregar esos recursos a las inversiones extranjeras. Entonces había que desacreditarlas. Y él viene ahora, el presidente actual viene y va encontrando ya las consecuencias de ese abandono de la tecnología del país y de la perspectiva de entregar esos recursos al extranjero. Entonces él viene y nos plantea que hay que resolver este asunto y que está enfrentando una actividad ilícita por la cual no hay energía eléctrica este rato, y que ahí estaría comprometida desde la ministra que él puso. Él debería responder cómo es que llevó a esa ministra, si es que ella debe ser objeto este rato de desconfianza, cómo es que la llevó. ¿Cómo es que él mismo no tuvo una vigilancia y decisiones y una planificación y una operatividad dentro de este ámbito para que no tengamos las consecuencias de este rato, donde en definitiva ni siquiera la gente que vende plátanos asados puede tener una seguridad de disponer de luz para su pequeño negocito? Y entonces esto afecta a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, y no hay perspectivas de resolver situaciones de esta índole, a no ser distrayéndonos cada día con un argumento, con una oferta o con otra. Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados. Empiezo por despedir y agradecerle a Oscar Ayerbe, exministro del Gobierno de Ecuador, abogado, analista político y fundador del colectivo ciudadano Defiende tu Voto. Gracias. Bueno, el CNE ya inició el voto en casa el día de hoy. Rómulo Salazar, doctor en jurisprudencia, analista político, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular. Mil gracias también. Buen día también. Gracias.